una idea que nos salve. ¿De qué o de quién? Vamos a irlo viendo conforme avanza la presentación. Primero me interesa ubicarme en 1995, tengo 17 años, le tengo miedo en general a la vida completa. Un año antes, estando en quinto año, cuando es típico hacer listas de los más populares, los más deportistas, los más... Me topó de casualidad unos compañeros que estaban haciendo la lista de los que no iban a hacer nada en la vida. Esa lista cruel de chiquitos de 17 años y mencionaron mi nombre. Evidentemente me molestó, pero no me molestó tanto que lo dijera él. Me molestó que en el fondo sentía que tenían razón. Volvemos al 95, entro a la UCR, no sabía todavía qué carrera escoger, pero entras a la UCR, estaba en generales, me toca ese día exponer, me paro frente al público, como decir ahora, en ese caso eran 98 personas, y cuando tengo la hoja lista para exponer, me entra un miedo terrible, simplemente me paralizo. De hecho, en este momento puedo tener un poco de nervio, pero en ese momento fue una parálisis extraña. De hecho, rompí el papel que tenía en la mano, lo que me tocaba presentar se pulverizó. No sé ni qué dije, nada más recuerdo que la profesora me sentó, me dijo que me tomara en serio las cosas, pero literalmente, a partir de ese día, ese miedo se apoderó del resto de áreas, de todo lo demás que tenía que ver con socializar, compartir. Adicional a eso, me dicen, tengo que trabajar para aportar en la casa. Tenía, digamos que dos obstáculos. No sabía qué quería estudiar, no sabía en qué podía trabajar y no sabía siquiera que podía lograrlo. Evidentemente, dije, ¿puedo decirlo? Dije, ¿qué putas hago, verdad? O sea, ¿qué hago con esto? Y es ahí donde empiezo a pensar o a darte cuenta que la parte creativa o la parte de conectar y empezar a hacer ideas surge cuando uno tiene una necesidad, sea de salir adelante, que es lo más normal, o sea, en mi caso, para evadir responsabilidades. La primera idea la llamé sobrevivir. O sea, consiga un trabajo que sea fácil, que no tenga mucho contacto con la gente. Alrededor de San Pedro, en la universidad, hay fotocopiadoras y hay sodas. Tenía dos caminos, o hacía empanadas o hacía fotocopias. Creo que es más fácil hacer fotocopias, pedí trabajo, mandé mi currículum, por currículum entiéndase colegio y escuela, lo único que tenía de currículum. Me dan puesto de fotocopiador, un aparato así enorme, como con 80 botones. Le tenía miedo, obviamente, pero en ese caso fue como fácil, como que descubrí que para ese tipo de cosas sí podía tener habilidad. Rápidamente me acomodé al esquema. Era bastante monótono, digamos, fotocopiar, la gente llega, como ustedes estudiantes. En esa época, en los 90, se clonaban libros, la gente fotocopiaba libros exactamente iguales, todo ilegal, pero ese era el negocio, sobre todo estudiantes de medicina que llegaban con esos libros de 500 páginas. El reto era quién lo sacaba más rápido. O sea, dentro de ese gremio, el fotocopiador más rápido era como Dios, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, ¿cómo hago para hacer el fotocopiador más rápido? Evidentemente, y eso me gustó porque, si bien todavía tenía la duda de no saber qué quería hacer, empecé a estar seguro de que sí no quería ser alguien que simplemente hacía su trabajo normalmente. Travesé la máquina, creo que es esta, la busqué en internet desde el 95. Eso era un montón de botones en esa época, obviamente ahora son como 7. Y descubrí, en ese momento mecánicamente fotocopiar consiste en 2 toques. Con esta mano agarro el libro, con esta toca el botón verde. Pasa la página, toca botón verde. Por más que me esforzaba, eran 14 copias por minuto. ¿Cómo rompo esa barrera? Descubro que si toco el botón verde y lo dejo en automático, la máquina empieza a pasar la luz sola. ¿Ok? Prácticamente trabajaba sola. Me consigo esta pesa, la pongo en el botón verde, me quedan las 2 manos libres, tengo lo del libro completo, y todavía me acuerdo de ese movimiento, evidentemente podía ser así. Paso a sacar 14 copias por minuto,
a 44 copias por minuto. O sea, era el dios de la fotocopia. Evidentemente era interesante, pues lo que también me gustó es que aprendí que al final eso es lo que también genera un ascenso, genera un aumento de salario. De hecho, me pagaban súper bien en ese momento comparado a la demás gente, pero sobre todo aprendí que podía explorar siempre algo más en lo que estaba haciendo. Años después, sigo metido en fotocopias, sigo en esto, pero me siento como estancado, ¿qué hago? ¿Qué más hago a partir de eso? En esa época andaba como por trabajos de un lugar a otro, siempre con impresoras. Adicional a eso, iba a ser papá. Me tocó ser papá. Dije que era miedoso, no que era tímido. Entonces, evidentemente, me tocó ser papá. Eso le agregaba como una dificultad al tema. En ese momento leí en internet, porque en los 90 uno leía en internet, que había algo que se llamaba blogs. Los blogs eran como 2005, primera oleada de blogs, una plataforma de que uno podía hacer una página y escribir y comentar y mostrarse. Para alguien como yo, que había vuelto a la universidad y había escogido estudiar periodismo, por cierto, volví a la universidad, estudiaba periodismo, pero no hacía trabajos en grupo. Todo lo que tuviera que hacer, exponer, hablar frente a la gente, no lo hacía, simplemente perdía los puntos. Entonces pasaba siempre sobre 80 era mi nota. Los 20 puntos de grupo no los hacía porque no podía pararme frente a la gente a hablar. Era un mae que estudiaba periodismo y le da vergüenza entrevistar y preguntarle a la gente. Evidentemente tenía un problema severo. Los blogs los veo como una oportunidad. Yo decía, no ocupo hablar. O sea, si hago mi trabajo, si escribo, a lo mejor a alguien, ojalá un señor importante de periódicos, jamás televisión, evidentemente una cámara me hubiera matado, jamás me podía ver y eventualmente darme un trabajo de cronista deportivo, esos que no tienen que hablar mucho y a sentarse en la gradería de aquel lado y escribir. No sucedió, evidentemente el blog quedó ahí como relegado, como un hobby, pero el punto de partida inicial, que era asomar la cabeza, digamos que estaba cumplido. Por ahí el blog tiene poquitos seguidores, el nombre lo odio hoy día, pero se llamaba Zungaloso, que no me culpen. Ahí escribía, el blog quedó ahí relegado. Al año siguiente ya era notorio que tenía que enfrentar ese problema que tenía. O sea, ya tenía 29 años, evadía el problema, ese miedo tenía que enfrentarlo. Sobre todo tenía ya que dejar de sabotearme a mí mismo. Ya a esa altura ya era un asunto más grave. Simplemente ya había gente que me conseguía entrevistas, que me conseguía correos. Yo decía, sí, yo escribo, sí, yo llamo, no lo hacía. Decidí, en este caso, ya dejé obligarme en serio a intentarlo. Había tenido contacto con agencias de publicidad, me había tocado trabajar con ellas en la parte de impresión. En esa época había una famosa, enorme, había roto paradigmas, por cierto, publicidad, y un día que paso en bus, la veo pintada como un queque de quinceañera. Me pongo a averiguar de la agencia, veo que es una compañía consolidada, que es grande, que ahí trabaja la mejor gente. Evidentemente, nada que compaginaba con mi autoestima. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para trabajar ahí? O sea, era como un sueño. Con el tiempo, ya era demasiado frustrante el tema. Y un domingo dije, yo voy a escribirle un correo al dueño de ese lugar, que ni siquiera sabía quién era. Busqué la dirección de correo, le puse la dirección en el mail, y yo lo que pensé fue, este señor debe recibir como 150 correos por día, entre trabajo, gente que le pide brete, estudiantes. ¿Qué tiene que decir ese subject para que me vuelvan a ver? Y eso también tómenlo como un consejo, evidentemente, cuando escriban a alguien, ¿qué tiene que decir ese subject para que lo vuelvan a ver? Lo mandé en estos domingos que se pone uno todo melancólico, existencialista, y tenía escuchando Silvio. Lo mandé esperando a que pasara algo. No tenía gran esperanza. A los 2 días me llamaron. Me llamaron a entrevista y para mí fue una embarcada. Era como, no mentira, era una broma, no estoy llamando, no me llamen. Llegué a la entrevista,
Yo medio sabía de diseño, según yo, no sabía exactamente el puesto, y me dicen lo que estaban buscando es un creativo. Era la mejor agencia del país, estaba buscando un creativo y yo no tenía experiencia como redactor. Recuerdo que, como les decía, era como la oportunidad única. Yo sabía que si estaba ahí no podía, casi que quería agarrar al mae y sentarlo donde se estaba levantando a darme la mano y despedirse. Y por impulso dije, yo escribo, yo tengo un blog. Me acordé del blog que había hecho de Zungalosophy. Yo tengo un blog, yo escribo, pero así lo dije. El mae, bueno, tranquilo, no me pegue. Yo le mostré el blog, leyó 4 o 5 posteos y me dijo, démosle, está contratado. A esa altura era todavía más terrible, no era ser feliz, era como yo, me van a descubrir. El día que llegué a trabajar, casi no voy, o sea, de verdad me empujé a ir. Y a partir de ahí, puedo decir que mi vida cambió bastante. Durante los años que estuve en esta agencia, crecí profesionalmente, crecí como persona, ya fuera obligado o porque yo mismo lo buscaba. Trabajé con buenos equipos, tuve a gente muy buena que me enseñó, tuve a gente muy buena con la que también pude compartir. Y creo que lo más importante, aprendí a convivir con el miedo. Al final de cuentas lo tomé como algo positivo. Cada vez que lo sentía, lo relacionaba a que estaba haciendo algo por cambiar para bien lo que estaba en ese momento haciendo, o simplemente me había metido a conocer algo diferente. Ya el miedo no lo veía como algo que me bloqueaba, sino como una forma de decir, y pues algo estoy haciendo o algo quiero que pase, que ahí está presente. De hecho, en este momento está aquí, o sea, está aquí conmigo, pero simplemente ya puedo controlarlo. Eso espero durante todo el tiempo que falta. Al tiempo ya, pues evidentemente después de 5 años, quería cambios, ya no eran unos cambios como los de antes, de no tengo posibilidades en la vida, era más bien, ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué otras cosas podría estar haciendo? Era importante porque ya no era un asunto de qué no puedo hacer, sino de qué me estaba perdiendo. Y con esto, renuncié al trabajo que me había dado, digamos que todo en este momento. Para ese momento ya había dejado de ir con mis papás, ya podía pagarle el colegio a mi hijo, ya yo estaba en un apartamento y tenía 2 motos, bien vaso, comprando motos. Al final salí de ahí y me puse un reto. Todo lo que he aprendido de publicidad y mercadeo lo voy a aplicar en algo que yo me invente desde cero y se convierta en una marca líder en su mercado o en su nicho. Y fue así como que Moodvertising es una plataforma que se maneja en 3 redes sociales. Es la primera página, digamos, que habla de publicidad costarricense, que está enfocada en el mercado costarricense, que evidentemente pues también ha tocado otros mercados, pero hoy día tiene más de 10,000 seguidores, es punto de referencia, se ha convertido en una ventana de exposición para toda la gente nueva del medio, me ha permitido a mí relacionarme con otro tipo de gente, me ha abierto oportunidades, me ha abierto colaboraciones, es una bolsa de empleo y pues realmente me gusta porque la gente evidentemente la ha vuelto parte de su rutina. La gente de publicidad pues entiende Moodvertising como una plataforma que está en función de ellos. Paralelo a eso, fueron pasando cosas buenas, entré a trabajar como director general creativo en la agencia en ese momento, pues hasta hoy día digamos que la más relevante actualmente, Havas. Fui director creativo, pero en ese momento estaba con Havas, estaba con Moodvertising, había una duda interesante, decía yo, ¿qué más puedo inventar? Estaba como que me sentía que esa línea no quería perderla, y yo dije, la siguiente día tiene que ser, me voy a embarcar. Aquí el protagonista es mi casero, ni siquiera soy yo. Mi casero me dice, no le voy a renovar contrato, porque voy a alquilar el apartamento a otra gente que me va a pagar el doble. Tiene 15 días para salir del apartamento, era un extranjero súper grosero. Cuando empecé ese proceso todo complicado, no sé si les ha pasado, de ir a buscar apartamento, sea por el periódico, sea en internet, sea ir uno con el carro despacio, hay unos barrios que parece que la policía, le llaman a la policía a uno porque no hay todo despacio buscando apartamento, y yo decía, no puede ser posible que sea tan complicado buscar apartamento, o sea, tengo
$600 para un apartamento, yo debería ser al que están buscando los de apartamentos para ofrecérmelo. O sea, tengo $600 para un apartamento. Debería existir una página o algo que sea así. Yo dije, si debería existir, ¿por qué no lo hago yo? Y fue así como hice tengopara.com. Con Tengo Para, pues fue de las ideas que más me ha emocionado, de las que más me ha enseñado. Cuando le contaba a la gente la idea, evidentemente todo el mundo decía, qué idiota. Yo decía, mae, Zuckerberg me la va a comprar, pero como en $1.000 millones. La mandé a concursar al desafío Intel de Latinoamérica, quedó de quinta entre 25, pero nadie soltaba la plata. Me fui a un banco, me embarqué, pedí el préstamo, pagué por la plataforma y esa es la gran lección. ¿Qué aprendí? La idea como tal, tener la idea, es apenas una pequeña parte del todo que la puede llevar a que tenga o a que sea exitosa. Yo pensé que nada más con subir la página, evidentemente la gente iba a decir, Dios, qué dicha que existe. No llegó nadie. O sea, esto soy yo haciendo cosas para que sea mucho tráfico en la página. Llegó poca gente, pero al final te das cuenta que no había un plan de inversión, no había el tiempo dedicado. El proyecto, evidentemente, en este momento, digamos que está en stand-by, pero sí fue interesante el tipo de oportunidades que me abrió. Nuevamente, para ese entonces, y curiosamente, después de 6 años en la compañía, vuelven las inquietudes, digamos que hay como un desgaste, y me enfrento a una situación interesante. El año pasado quedé desempleado. Creo que nunca he estado desempleado técnicamente, no tenía trabajo, la relación se acabó. Al día siguiente me entraron fue curioso porque entraron como esos temores que hace tiempo había dejado. Si bien había ahorros, si bien había planes, había un nombre, la sensación simplemente de estar sin trabajo y saber que ya a partir de ese día no estaba generando un ingreso, me despertó como ciertos temores que creía yo ya olvidados. Pero si algo había aprendido durante todos estos años era tener un plan B. Internet, porque Internet es todo, encontré una plataforma donde las grandes marcas, se llama Yeca la página, las grandes marcas suben sus briefs y ponen a concursar a creativos de todo el mundo, es libre, vos te inscribís, la gente manda sus propuestas y la marca escoge el ganador. A los 2 días de estar desempleado, dije yo, voy a meterme a Yeca, voy a escoger un brief, voy a buscarme un salario y voy a participar. Gané. Entre 350 propuestas del mundo, me llegó la noticia de que gané, que mi guión de televisión que hice en conjunto con un compañero con el que toda la vida he trabajado, con el que me siento cómodo trabajando y que lo invité al proyecto, lo llamo y le digo, mae, ganamos. Ganamos a todo mundo y le ganamos al ruso, porque hay un ruso en esa plataforma, siempre hay un ruso que da miedo. El ruso era el que más ganaba todos los concursos, tanto así que quedamos en primer lugar y el ruso quedó segundo, tercero y cuarto. O sea, el mae mandó como 5 propuestas. Ganamos y es lo interesante de aquí, eso, el plan B. No importa lo que suceda, tengan un plan eventualmente. Junto con esto, me dio la tranquilidad, la satisfacción de, bueno, ya generé un ingreso, puedo quedarme quieto un rato, puedo negociar tranquilamente el siguiente paso. El siguiente paso fue tener mi propia agencia. Conseguí me contactaron 2 socios, negociamos bien, fue una muy buena decisión y eso hoy día es Anagram, que tiene 8 meses de funcionar oficialmente y pues ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida. Eventualmente todavía me cuesta decir como que uno tiene su propia agencia, pero eso es lo que está sucediendo. Ahora, en lo que estoy y lo que quiero hacer es romper un paradigma de la publicidad. Hablando de paradigmas, se dice que entre mayor tiempo se le invierta, mejor es la idea que puede salir de un peloteo. Eso es mentira. O sea, simplemente es una cosa que nadie se ha puesto a analizar, que la gente se siente ahí en una mesa a decir, ¿qué pensamos? ¿Qué se nos ocurre? Y son 7, 8 horas, no hay una idea, más de 15 días. La idea anterior, la de Yeca,
la hicimos en 3 horas. Éramos 2 personas sentados, enfocados, con información clara, concisa y con un norte. Entonces dije, ¿por qué no explorar, crear herramientas? Y estoy trabajando en un asistente creativo, un bot, que eventualmente, ahora que lo veo, tanto en la presentación no tenía nombre, pero tiene cara como de Felipe, lo voy a llamar Felipe. Felipe se alimenta, digamos que en tiempo real, de toda la información que uno pueda darle, tanto el creativo, como la gente de planning, como la información que puede jalar en redes sociales por palabras claves, como los estudios y análisis de mercado y de tendencias y de consumidor, todo eso puede alimentarlo a Felipe. Cuando usted entra a trabajar, que eso es lo que espero a partir de marzo, el beta, un creativo se puede sentar con Felipe, su dupla que no se desconcentra, que no llega trasnochado ni enfiestado y que siempre está atento. Usted a Felipe le puede indicar con palabras claves cuáles son los temas que necesita en ese momento explorar. Felipe, evidentemente, lo que buscamos es que reduzca el tiempo, que genere nuevos caminos creativos y que pues, se convierta en parte de ese esquema o herramientas que quiero explorar para agilizar lo que es el proceso creativo como tal. Para cerrar, quisiera que se queden con dos cosas, o tal vez 3, y es algo que yo he aprendido a lo largo de estos 22 años, y es lo que me atrapa bastante las ideas. Primero, las ideas no discriminan, y eso es real. Cualquiera de nosotros puede tener una buena idea, cualquiera puede tener una gran idea. No necesitas, digamos que, un grado académico súper alto. Puede ser el fotocopiador que se le ocurre ponerle una pesa por el sol, una pesa a la fotocopiadora, o puede ser el dueño de agencia que contrata a alguien para que le haga algo de realidad virtual. Todos estamos en capacidad de generar ideas, simplemente hay que andar inquietos y andar curiosos y saber algo. Todo lo que en este momento ustedes hacen o se puede hacer, hay una forma diferente también de hacerla, es solamente explorarlo. Y tienen la fuerza de transformarnos la vida, y eso todavía las hace más poderosas. La pesa de la fotocopiadora, el correo que mandas un domingo, el casero que te quiere echar, todo ese tipo de cosas detonan ideas. Así que, pues ojalá se consigan esa idea que los salve, y sobre todo que los salve de ese enemigo que está ahí y es del que uno menos sospecha. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already.